13 de noviembre de 1985, 11:30 de la noche. En el centro de Colombia, una ola de lodo de 40 metros de altura entra en la ciudad de Armero a 60 kilómetros por hora. 20 minutos después, la ciudad ya no existe. 29.000 personas vivían allí. Más de 23.000 murieron esa noche. 5.000 viviendas desaparecieron. 3.000 hectáreas sepultadas bajo el barro, el equivalente a 5.500 campos de fútbol cubiertos de lodo endurecido. La causa tiene un nombre: el volcán Nevado del Ruiz, a 50 kilómetros de distancia, a 5.000 metros de altitud. Había estado dormido durante 69 años, pero llevaba 2 meses despertando. Los sismos empezaron en septiembre. Las columnas de vapor, las cenizas grises sobre los techos de los pueblos del Tolima. El Instituto Colombiano de Geología y Minería preparó el primer mapa de riesgo el 7 de octubre. La presentación oficial estaba prevista para el 12 de noviembre. La presentación nunca se realizó. Al día siguiente, el volcán hizo erupción. En el ranking de las catástrofes volcánicas del siglo XX, Armero ocupa el segundo lugar. Por delante solo queda el Monte Pelé en 1902. En la lista de los desastres naturales más mortíferos desde el año 1500, Armero está en el 4º puesto. Los habitantes de las laderas tenían un nombre antiguo para el Nevado del Ruiz. Lo llamaban el León Dormido. El león se despertó. Versión oficial: catástrofe natural imprevisible. Pero los temblores se registraban desde marzo. Las advertencias llegaron a la prensa nacional 2 meses antes del impacto. El Congreso colombiano calificó las alertas científicas de alarmismo. El mapa de riesgo estaba terminado. Los principales periódicos lo habían publicado. La Cruz Roja de Ibagué ordenó la evacuación esa misma noche. Defensa Civil intentó contactar con Armero a las 21:45. La línea no respondió. Armero no se evacuó. Y la cuestión no es si el volcán hizo erupción. Eso lo sabía cualquiera con un sismógrafo y una radio. La cuestión es por qué una ciudad de 29.000 habitantes, mencionada por nombre en un mapa oficial de riesgo publicado en los principales diarios del país, con una orden de evacuación activa esa misma noche, simplemente siguió cenando. ¿Quién decidió que el riesgo no era real? ¿Por qué los científicos hablaron durante 2 meses y nadie escuchó? ¿Y si una tragedia anunciada con tanto detalle terminó con 23.000 cuerpos bajo el lodo? ¿Qué significa eso para las 500.000 personas que viven hoy en las mismas cuencas bajo el mismo volcán que sigue activo? Hacia el final de este vídeo quedará claro por qué la última transmisión oficial registrada desde Armero, captada por una radio aficionada apenas minutos antes del impacto, contenía una frase que hoy se enseña en los manuales internacionales de gestión de desastres. ¿Y por qué nadie ha respondido todavía a la pregunta más incómoda? Si todo estaba previsto, si todo estaba escrito, si todo estaba sobre la mesa, ¿qué falló exactamente esa noche? Marzo de 1985, 8 meses antes del impacto. Los sismógrafos del Observatorio Vulcanológico de Manizales registran una serie de temblores bajo el Nevado del Ruiz. No son sismos de gran magnitud, pero el patrón llama la atención de los técnicos. Repetitivos, rítmicos, concentrados bajo el cráter principal. Son los movimientos típicos del magma ascendiendo por una chimenea volcánica. El instituto envía los datos. Los datos llegan al gobierno. El gobierno los archiva. En septiembre la situación cambia de escala. El 11 de septiembre, el volcán expulsa una columna de vapor y ceniza. Es una erupción freática, agua subterránea calentada por el magma que escapa con violencia. No hay lava, no hay todavía flujo piroclástico. Pero el mensaje geológico es claro. El sistema está cargado. Las cenizas cubren los pueblos cercanos: Manizales, Murillo, Líbano. Los techos de Armero amanecen grises. Los habitantes barren la ceniza, la barren todos los días durante semanas.
Henry Villegas, geólogo del Instituto Colombiano de Geología y Minería, coordina la elaboración del primer mapa de riesgo volcánico potencial del Nevado del Ruiz. Tarea: identificar las zonas que pueden ser alcanzadas por flujos de lodo, ceniza y material piroclástico en caso de erupción mayor. El 7 de octubre el mapa está terminado. Marca con claridad 4 zonas de riesgo de la Ares: Mariquita, Guayabal, Chinchiná y Armero. Armero figura en el mapa por nombre. El mapa se distribuye a las autoridades departamentales. Algunos periódicos lo publican, pero la distribución a los municipios de mayor riesgo no se completa. Muchos supervivientes declararán después que nunca supieron que existiera un mapa, aunque varios de los principales diarios lo habían difundido. Villegas dejará una frase para el archivo del instituto. El mapa enfrentó fuerte oposición de intereses económicos. Su explicación: el tiempo entre la elaboración del mapa y la erupción fue demasiado corto para una distribución eficaz. Pero el problema no era solo logístico. El Congreso colombiano critica a las agencias científicas y de defensa civil por alarmismo. La economía agrícola del Tolima depende de la confianza de los inversores. Una alerta volcánica oficial significa caída de precios, fuga de capital, costos políticos. La decisión: contener la información, no amplificarla. En octubre, el presidente Belisario Betancur y el ministro de Minas, Iván Duque Escobar, minimizan públicamente el riesgo. Sus declaraciones se citan en la prensa nacional. El mensaje oficial: la situación está bajo control. Pero el gobierno tiene otra prioridad esa semana. El 6 de noviembre, una semana antes del impacto, el grupo guerrillero M-19 toma el Palacio de Justicia en Bogotá. La operación militar de respuesta dura 28 horas. 100 personas mueren, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema. El país está en shock institucional. La atención del Estado está completamente concentrada en la capital. Quedan 6 días para Armero. El volcán sigue temblando. El mapa sigue sin distribuirse. La presentación oficial está programada para el 12 de noviembre. No llegará nunca. 12 de noviembre de 1985. 28 horas antes del impacto. La presentación oficial del mapa de riesgo volcánico está agendada en Bogotá. La sala está reservada. Los participantes, funcionarios del Ministerio de Minas, representantes de Defensa Civil, científicos del Instituto Colombiano de Geología. La reunión se cancela, razón administrativa. El mapa queda en una carpeta sobre un escritorio. 5.500 campos de fútbol de tierra colombiana iban a quedar marcados ese día como zona de evacuación obligatoria. No se marcó nada. El 13 de noviembre amanece nublado sobre el Tolima. A las 3 de la tarde, el Nevado del Ruiz comienza una nueva fase. Erupciones freáticas más intensas, caída de ceniza sobre Armero. Los habitantes barren los techos. La rutina es conocida, llevan 2 meses así. A las 5 de la tarde, el Observatorio de Manizales registra un aumento sostenido de la actividad sísmica. Los técnicos lo notifican al Comité Regional de Emergencias. La información sube por los canales administrativos. La instrucción que baja es esperar nuevas evaluaciones. A las 7 de la tarde, una tormenta entra en el valle. Lluvia intensa. Truenos. El ruido atmosférico cubre el sonido sordo de las erupciones del cráter. Los habitantes de Armero no oyen la montaña, solo oyen la tormenta. A las 9:09 de la noche, el Nevado del Ruiz libera la erupción principal. Tefra dacítica, eyectada a más de 30 kilómetros de altura. La columna atraviesa la atmósfera. El cráter expulsa flujos piroclásticos a más de 600 grados de temperatura. Esos flujos avanzan sobre el casquete glaciar de la cima. El casquete tiene 5.000 metros de altura. Más de 1 kilómetro cuadrado de hielo permanente. Suficiente agua congelada para alimentar varios ríos. El flujo piroclástico a esa temperatura derrite el 10% del glaciar en cuestión de minutos. 10%. 200 millones de metros cúbicos de agua liberados de golpe. Por las laderas del volcán comienzan a descender 4 corrientes de lodo, roca, ceniza y árboles arrancados de raíz.
son los lahares. A esa misma hora, en Ibagué, la Cruz Roja toma la decisión: ordenar la evacuación de Armero. El intento se inicia. Pero la tormenta ha cortado parte del suministro eléctrico de la región. Las comunicaciones por radio se degradan. La orden no llega de forma centralizada. A las 9:45, funcionarios de Defensa Civil desde Ibagué y desde Murillo intentan contactar con las autoridades de Armero. La línea oficial no responde. Lo que sí queda registrado son fragmentos sueltos de transmisiones por radio aficionada. Conversaciones entre individuos. El alcalde de Armero está activo en una de esas frecuencias. Habla con un colega de otro municipio. Le dice que no cree que haya mucho peligro, que la ceniza se está calmando, que la situación está controlada. Faltan 11 minutos para que la primera ola de lodo entre en la ciudad. 22:30, 11 minutos después de la última transmisión del alcalde. Los lahares descienden por los cauces de los ríos Lagunilla y Gualí. La pendiente del terreno los acelera. La velocidad inicial, 20 km por hora, sube a 40, luego a 60. La masa absorbe vegetación, suelo, rocas. Crece en volumen mientras avanza. Un lahar no es una avalancha de barro. Es una corriente con densidad similar al hormigón fresco. Puede transportar bloques de roca del tamaño de un automóvil. Su superficie es fluida, su interior sólido. El que cae dentro no se hunde, queda apresado. 22:40. Los habitantes de los pueblos intermedios oyen un rugido. Comparan el sonido con el de un tren de carga. Algunos salen a la calle, otros se preparan para dormir. La tormenta sigue. La Radio Nacional no emite alerta. 22:50. El primer pulso del lahar principal entra en Chinchiná. 1.800 personas mueren en pocos minutos. Aldeas enteras desaparecen del mapa colombiano en menos de un cuarto de hora. 23:10. La masa alcanza la cabecera del valle donde se asienta Armero. La ciudad está a 50 kilómetros del cráter en línea recta, pero los lahares no viajan en línea recta. Siguen los cauces de los ríos. El recorrido real es mayor, el tiempo de viaje también. 11 en punto, 11:10, 11:20. La ciudad sigue cenando. Las luces siguen encendidas en muchas casas. Los altavoces del cuerpo de bomberos local emiten mensajes intermitentes pidiendo calma. La instrucción oficial sigue siendo no salir a la calle. 11:25. La avalancha entra en Armero. El primer pulso tiene una altura aproximada de 40 metros. Cubre el 70% de la ciudad en menos de 10 minutos. 20.000 personas mueren en ese primer impacto. El segundo y el tercer pulso, separados por minutos, debilitan las estructuras de las viviendas que aún quedaban en pie. A las 11:45, Armero ya no es una ciudad. Es una superficie plana de lodo del que sobresalen tejados, fragmentos de muro y árboles partidos. El Hospital San Lorenzo queda sepultado casi hasta la segunda planta. La iglesia parcialmente cubierta. El cementerio completamente borrado. Los registros catastrales del municipio perdidos. Los documentos de identidad de miles de habitantes perdidos. La memoria administrativa de la ciudad borrada en menos de media hora. Las primeras llamadas de auxilio salen por radio. La distancia, el barro y las carreteras cortadas hacen imposible la llegada inmediata de equipos. Los primeros rescatistas llegarán 12 horas después, y lo que verán al amanecer no aparecerá en la historia oficial colombiana con su nombre real durante años. Si el tema de las catástrofes geológicas y de las eras olvidadas les interesa, suscríbanse al canal. Quedan muchas historias por delante que no están en los libros de texto. Y ahora, a lo principal. La geología detrás de esa noche no es un misterio. Está calculada. Está reproducida en laboratorio. Está documentada por el Servicio Geológico de Estados Unidos. El verdadero misterio empieza cuando esas cifras se ponen sobre la mesa. El Nevado del Ruiz no es un volcán único, es un tipo. Pertenece a la categoría de los estratovolcanes con casquete glaciar permanente.
En el mundo hay aproximadamente 40 volcanes así. 14 de ellos están considerados de alto riesgo poblacional. Su mecanismo es siempre el mismo y siempre produce el mismo resultado. Fase 1. Presurización del sistema magmático. Bajo la cima se acumula magma a más de 1000 grados centígrados. La presión sube, las paredes de la cámara magmática se deforman, se producen sismos repetitivos de baja magnitud en patrones rítmicos. Esto es lo que los sismógrafos de Manizales registraron desde marzo de 1985. Fase 2. Erupción freática. El agua subterránea entra en contacto con el magma ascendente. Se convierte en vapor de forma instantánea. La presión escapa por fracturas. Se libera ceniza y vapor sin lava. Esto es lo que ocurrió en septiembre y en las semanas previas al impacto. Fase 3. Erupción explosiva. El magma alcanza la superficie. Se eyecta material piroclástico a alta velocidad. Temperatura del flujo, entre 500 y 1000 grados centígrados. Velocidad de descenso por la ladera, hasta 700 km por hora. El 9 y 9 del 13 de noviembre, el Nevado del Ruiz expulsó 35 millones de toneladas de material y 700.000 toneladas de dióxido de azufre, según las mediciones posteriores del Servicio Geológico de Estados Unidos. Fase 4. El lajar. Aquí el sistema deja de ser química y pasa a ser pura física. El flujo piroclástico golpea el casquete glaciar. La diferencia de temperatura entre el material volcánico y el hielo es de aproximadamente 1000 grados. La fusión es instantánea. No es derretimiento gradual, es cambio de fase explosivo. La masa de agua liberada arrastra ceniza, roca pulverizada, ramas, bloques de glaciar. Esa mezcla tiene una densidad de entre 1.600 y 2.000 kilogramos por metro cúbico. Es más densa que el agua de mar, más fluida que el hormigón fresco. Combina lo peor de ambos materiales. El lajar avanza por gravedad. Sigue los cauces de los ríos porque son los puntos más bajos del terreno. Aumenta su velocidad en las pendientes. Pierde velocidad en los valles abiertos. En el caso del Lagunilla y el Gualí, la pendiente desde el cráter del Nevado del Ruiz hasta la planicie del Tolima es ideal para mantener velocidades de entre 50 y 70 km por hora durante decenas de kilómetros sin perder fuerza. Una vez iniciada la fase 4, no hay manera de detenerla. No hay tecnología en 1985 capaz de frenar 200 millones de metros cúbicos de lodo en movimiento. Tampoco la hay hoy. La única defensa posible es no estar allí cuando llegue. Y aquí es donde la ciencia se cruza con la política, porque para no estar allí hay que saber que viene, y para saber que viene hay que escuchar a quien lo dice. El 7 de octubre de 1985 alguien lo dijo con claridad técnica completa. El nombre de ese alguien aparece en los archivos abiertos del Instituto Colombiano de Geología y Minería. 14 de noviembre, amanecer. Los primeros helicópteros sobrevuelan lo que 12 horas antes había sido Armero. Lo que ven no aparece en las fotografías oficiales con su escala completa. El barro cubre 3.000 de las 3.500 hectáreas del municipio. La superficie es plana, gris, interrumpida solo por estructuras emergentes y árboles arrancados de raíz. La carretera principal está cortada en 4 puntos. El puente sobre el río Lagunilla, destruido. Las vías de acceso terrestre, impracticables. Los equipos de rescate llegan en helicóptero o se abren paso a pie durante días, hundiéndose en lodo blando que oculta cuerpos, vehículos y muros bajo cada paso. La cifra final tarda semanas en consolidarse. Más de 23.000 muertos. Más de 5.102 viviendas destruidas. 13 municipios afectados, además de Armero. Chinchiná, con 1.800 víctimas, queda en segundo lugar, pero la atención del mundo se concentra en Armero por una razón simple. En Armero murió la mayoría de la población en una sola noche. Henry Villegas, el geólogo que coordinó el mapa de riesgo, hablará después con los periodistas. Su frase queda en el archivo del instituto. El mapa había sido elaborado con claridad.
Las zonas estaban marcadas, la distribución no se completó por presiones que no eran técnicas. La oposición vino de intereses económicos. El Congreso colombiano abre una investigación. Las conclusiones no incluyen sanciones penales para los responsables políticos. El presidente Belisario Betancur reconoce en un discurso público que el sistema de alerta falló. El ministro de Minas, Iván Duque Escobar, mantiene su cargo durante meses. Un año después, Juan Pablo II sobrevuela los restos de Armero. Visita los campamentos de refugiados en Lérida junto al presidente Betancur. Habla del desastre en su homilía. Declara el sitio donde estuvo Armero Tierra Santa. Es la segunda visita papal a Colombia. La ciudad nunca se reconstruye. Las condiciones geológicas hacen inviable levantarla de nuevo en el mismo lugar. 12 kilómetros al sur se funda un nuevo asentamiento, Armero Guayabal. El antiguo Armero queda como cementerio extendido. Cruces de madera, apellidos pintados a mano sobre placas de cemento. Familias enteras enterradas bajo el lodo endurecido por 40 años de sol tropical. José Nova y su hermano Hernán Darío crean años después el Centro de Visitantes de Armero. Su tarea, contar la historia completa, no la versión oficial. Su descripción del lugar es exacta. Un valle lleno de cadáveres, animales muertos, casas destrozadas, rocas gigantes arrastradas por la furia de la naturaleza, coches volcados y árboles arrancados de raíz. El barro endurecido al sol como testigo permanente. La pregunta clave del expediente colombiano de Armero no es geológica, es administrativa. ¿Por qué un mapa terminado el 7 de octubre, distribuido a las autoridades departamentales y publicado en la prensa nacional, no resultó en una orden centralizada de evacuación obligatoria en las 4 zonas que mencionaba por nombre? La respuesta más honesta la dio Villegas mismo en una declaración recogida después de la tragedia. El corto plazo entre la elaboración del mapa y la erupción dificultó la distribución oportuna. Pero la oposición real no era de tiempo, era de intereses. La frase queda registrada en el archivo abierto. El archivo sigue allí. El Nevado del Ruiz sigue activo. Después de 1985, entró en erupción de nuevo. Entre 1987 y 1991 mantuvo actividad sostenida. En 1989 se evacuaron cerca de 2.300 personas a lo largo de 5 ríos cercanos. Posiblemente erupcionó en abril de 1994. Su actividad sísmica continúa hasta hoy. Los cálculos actuales del Servicio Geológico de Estados Unidos y del Observatorio Colombiano son fríos. Si solo el 10% del glaciar actual se fundiera de forma similar a 1985, se generarían lahares con un volumen aproximado de 200 millones de metros cúbicos. Esos lahares pueden viajar hasta 100 kilómetros desde el volcán en pocas horas, siguiendo los cauces de los ríos Conveima, Chinchiná, Coello Toche y Gualí. En esos valles viven hoy 500.000 personas. 100.000 están consideradas en riesgo alto. El Sistema Nacional de Gestión de Desastres se reorganizó después de Armero. Se creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se establecieron protocolos de evacuación. Las lecciones aprendidas en el Tolima se aplicaron en 1991 en Filipinas, durante la erupción del monte Pinatubo. El programa Volcano Disaster Assistance Program del Servicio Geológico estadounidense, creado tras Armero, evacuó allí a 75.000 personas. Esa evacuación salvó vidas que se contaron en decenas de miles. La lección de Armero aplicada en otro continente funcionó. La pregunta que queda abierta no es si el Nevado del Ruiz volverá a erupcionar. Erupcionará. Es matemática geológica. La pregunta es si la siguiente vez la orden de evacuación se transmitirá de forma centralizada, oportuna y obligatoria, o si volverá a depender de una llamada de defensa civil que nadie atiende, de una radio aficionada que cubre con su charla el silencio oficial, de un mapa que estaba terminado pero no llegó a tiempo. La extinción de un pueblo no es una historia de manual, es un manual de instrucciones.
Está escrita con cifras verificables, fechas documentadas, nombres que aparecen en archivos accesibles. La diferencia entre una catástrofe natural y una catástrofe humana no está en la geología. Está en quién decide qué información se distribuye, a qué velocidad y bajo qué presión política. Armero es la palabra que la lengua española usa hoy para nombrar esa diferencia. 40 años después, las cruces siguen allí, los apellidos pintados a mano sobre el cemento, las 3.000 hectáreas selladas bajo el lodo endurecido. Y, a 50 kilómetros de distancia, la cima del Nevado del Ruiz continúa emitiendo columnas de vapor y registros sísmicos de baja magnitud. Patrones repetitivos, rítmicos, concentrados bajo el cráter principal. Los mismos patrones que se registraron en marzo de 1985. Si están cerca del tema de los desastres naturales y de las decisiones humanas que los amplifican, la suscripción y el like ayudarán a que estos episodios aparezcan más a menudo en su feed. Una sola pregunta queda sin responder. Si todo está sobre la mesa otra vez, los datos, los mapas, los protocolos, los nombres, ¿qué hace falta exactamente para que esta vez la orden llegue a tiempo?